Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES, ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación de alta calidad, así como por su emisora en internet CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana por CES Radio y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la universidad, por lo que agradecemos a Mariana Gutiérrez y a David Penta. Si desean escuchar el programa por fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio o participar con opiniones conectándose con los entrevistados o el suscrito entrevistador. Las opiniones expresadas son enteramente personales de los invitados así como de su entrevistador y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que se encuentren vinculados los entrevistados. El día de hoy abordaremos como temática perspectivas de la reforma pensional. Para ello tenemos como invitada a la doctora Carolina Montoya Londoño, quien es abogada de la Universidad de Antioquia, tiene diplomado en conciliación en la misma universidad, es docente universitaria de la Universidad CES, es especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad de Antioquia, en Responsabilidad Civil y Seguros de la Universidad de AFIT, cursó estudios de maestría en Derecho del Trabajo en la Universidad Externado. Actualmente es egresada de la maestría en Seguridad Social de la Universidad CES y próxima a graduarse. Felicitaciones, doctora. Experta en relaciones laborales, discente en el curso de formación judicial inicial. También ha fungido como coordinadora de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, coordinadora del Semillero Observatorio de la Reforma Pensional de la Universidad de Antioquia y actualmente en lista de elegibles para el cargo de juez laboral de circuito. La doctora Carolina, por supuesto, es parte de la planta docente de la Universidad CES y le damos la bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Carolina. Gracias, profesor José David, por invitarme. Bueno, doctora Carolina, antes de iniciar con la temática, yo quisiera que usted nos planteara por qué es un problema relevante hablar en estos momentos nuevamente de los regímenes pensionales, en qué estado de cosas estamos y qué es lo que nos lleva a plantearnos esto como un problema. Sí, justamente en mi exposición voy a hacer alusión a los desafíos y los retos actuales del sistema pensional colombiano. Básicamente subsisten los tres retos que llevó al legislador en el 93 para rediseñar las pensiones en el país. Básicamente los tres desafíos son la falta de cobertura, la inequidad y la inviabilidad financiera del sistema pensional colombiano. ¿Y qué propuestas se están escogiendo en estos momentos sobre la solución a esos tres problemas? Bueno, básicamente antes de hablar de las propuestas, quiero como hacer una precisión frente a estos tres retos, a estos tres grandes desafíos del sistema pensional colombiano. Cuento con información actualizada, entonces los datos que aquí les presentaré están debidamente referenciados, tienen fuentes actuales y representativas. Entonces, en cuanto a la cobertura, Colombia hoy tiene una cobertura del 34% de los trabajadores de la población económicamente activa que ejerce una labor, solo el 34% hoy está afiliado al Sistema General de Pensión. El 9,5% en el régimen de prima media y el 25% en el régimen de ahorro individual. Aparte
de esa situación tan compleja, y es que estamos hablando es que solo una tercera parte de la población va a recibir un ingreso en su vejez, encontramos que en América Latina ni siquiera llegamos a la media. O sea, es preocupante la situación de Colombia frente a América Latina en cuanto a pensiones contributivas y no contributivas. Uno de los factores de la baja cobertura, no el único, es la tasa de informalidad. En Colombia la tasa de informalidad para el 2018, según el DANE, está en el 62,5%. No hemos logrado bajar del 60% de informalidad. Esto frente al diagnóstico, por ejemplo, que hace Asofondos, es una situación gravosa considerando lo siguiente. Aproximadamente hay 48 millones de colombianos, de los cuales 38 millones, casi 39 millones está en edad para trabajar. De estos 39 millones, 24 millones son población económicamente activa y 22 millones están ejerciendo una actividad laboral. De esos 22 millones de ocupados, solo hay 8 millones formales. Solo hay 8 millones formales. 14 millones están en la informalidad. Y en Colombia, la cotización al Sistema General de Pensiones tradicionalmente ha estado asociada con la formalidad laboral. Mecanismos recientes, como por ejemplo los beneficios económicos periódicos BEPS, que fueron establecidos en el artículo 48 de la Constitución Política en virtud del Acto Legislativo 01 del 2005 y que fueron reglamentados en el 2013 y que solo hace 3 años están funcionando en Colombia, tienen un alcance de ampliación de cobertura para la población informal, pero es un mecanismo que solo lleva 3 años de ejercicio. Y si bien se han hecho esfuerzos por parte de Colpensiones, quien administra este mecanismo, para llegar a los rincones del país, para que se tengan más personas afiliadas a este mecanismo, digamos que los esfuerzos no han logrado su mayor alcance y todavía es necesario continuar diseñando y buscando mecanismos para la cobertura, para ampliar la cobertura. La informalidad nos lleva a esta situación. Si en Colombia hubiese un nivel de formalidad por encima del 80%, la situación sería la siguiente en cuanto a la tasa de dependencia: 6 trabajadores por cada persona mayor en Colombia. Pero como no es así, la situación es la siguiente: 2,4 trabajadores por cada adulto mayor, lo que genera que nos repensemos el régimen solidario de prima media. ¿Por qué? Este régimen, que es administrado hoy por Colpensiones, funciona bajo un esquema de solidaridad intergeneracional. ¿Esto a qué se refiere? Que los actuales cotizantes, la población trabajadora que cotiza activamente, genera unos recursos, un fondo común que es administrado por Colpensiones y que se destina para pagar las pensiones de los inactivos, de los que ya se retiraron. Esto es una ficción. Ese fondo común del Colpensiones es una ficción, no existe. ¿Por qué? Porque hay 2 aportantes por cada pensionado y con el aporte de 2 trabajadores, dadas las condiciones laborales de este país, no es posible sostener a un pensionado. Por eso es que se requiere entonces de transferencias de presupuesto público para poder financiar las pensiones de prima media. Entonces, tenemos 6 millones de adultos mayores de 60 años en el país. De esos 6 millones de adultos mayores, 1,5 millones tienen una pensión, bien sea del régimen de prima media, bien sea del régimen de ahorro individual, de los regímenes exceptuados, de cajas de previsión. 1,5 millones, otro 1,5 millones tienen acceso a Colombia Mayor, es decir, reciben un subsidio bimestral que ronda alrededor de los 150.000 pesos. Pero digamos que entra como en la estadística porque reciben un ingreso. Pero la cifra preocupante es que tenemos más de 3 millones de personas mayores de 60 años que hoy no cuentan con ningún tipo de ingreso. Y son esos 3 millones de personas a las que hay que definirles y rediseñarles una alternativa. Otro de los graves inconvenientes del sistema pensional, y repito, que ha permeado las pensiones en Colombia desde los 80s, desde los 90s, cuando se comenzó como la necesidad de reestructurar el sistema, es la alta inequidad. Miren, actualmente una pensión del salario mínimo en prima media requiere un subsidio equivalente a 135 millones de pesos para hacer ese pago por toda la expectativa de vida del pensionado, mientras que una de 25 salarios mínimos requiere un subsidio de 732 millones de pesos. Es decir, en Colombia, en su sistema pensional, los subsidios a las pensiones se van para las pensiones de mayor salario. Y esto, en efecto, genera pues un error o una problemática en el pago de las pensiones que se requiere reestructurar, y aquí hay como varias propuestas. En cuanto a la sostenibilidad financiera, es de anotar que, por ejemplo, para 2017 las
pensiones, el pago de pensiones representaron 51 billones de pesos, de los cuales 38 fueron por presupuesto general de la Nación. Esos otros 12 billones, ¿de dónde provienen? De los aportes, de los afiliados a prima media y de los traslados, de los masivos traslados del régimen de ahorro individual a prima media, cuyos aportes de los afiliados que se trasladan entran al fondo común. Entonces, digamos que hoy para Colpensiones es una ventaja este traslado masivo porque le está capitalizando, digamos, como parte de la financiación de las pensiones que administra. Entonces, vamos a la pregunta de las propuestas de reforma. Para entrar a hablar de cada uno de los organismos y sus propuestas, las cuales revisaremos en detalle, es importante definir lo siguiente. El régimen solidario de prima media es socialmente necesario, pero es financieramente insostenible. Claro está, para que el régimen de prima media pueda subsistir se requiere reajustar parámetros de edad, se requiere reajustar parámetros de ingreso base de liquidación y también es necesario aumentar el número de semanas. No es posible sostener un régimen de prima media, un régimen de reparto sin ese tipo de reformas. Sí, porque en efecto se ha evidenciado que hoy las pensiones se llevan un gran rubro presupuestal, mientras que el régimen de ahorro individual es financieramente sostenible pero inconvenientemente excluyente. ¿Y esto qué significa? Que si bien el régimen de ahorro individual reconocerá un beneficio proporcional al esfuerzo de cada individuo, genera una exclusión de población. ¿Por qué? Porque para poder consolidar el ahorro con el cual se va a determinar un ingreso en la vejez, se requiere de formalidad laboral. Se requiere de tener capacidad de ahorro, capacidad de cotizar desde muy temprana edad, porque justamente son los aportes que se hacen a temprana edad los que se capitalizan por más tiempo y los que van a representar mayor rendimiento, que finalmente en el régimen de ahorro individual es lo indispensable, los rendimientos que genera el capital aportado. Según las cifras de Asofondos, el capital al final de la vida laboral de un afiliado del RAI representa solo el 30%. De lo ahorrado, el 70% corresponde a los rendimientos financieros, por lo que es un régimen que exige que la población entre a cotizar a más temprana edad. Podríamos decir que el régimen de ahorro individual adolece de corazón social, básicamente porque las mujeres, por ejemplo, tienen que hacer un esfuerzo adicional para poder obtener una pensión similar a la del hombre en ese mismo régimen, esto por la expectativa de vida. Pero entonces, mientras que las mujeres de prima media se pensionan 5 años antes y están subsidiadas en esa expectativa de vida, las del RAIS, no, las mujeres afiliadas al régimen de ahorro individual soportan una carga mayor. Bueno, entonces, en cuanto a las propuestas, básicamente tenemos los siguientes organismos. Organización Internacional del Trabajo, que desde 1994, junto con el Banco Mundial, estableció una propuesta multipilar. Básicamente, la OIT, ¿qué exige? La OIT establece que un sistema pensional óptimo sería aquel que lograra mayor cobertura, que se garantizara la sostenibilidad financiera y en donde se priorizaran a los grupos más vulnerables. Tenemos entonces el Banco Interamericano de Desarrollo, que busca un sistema contributivo único e integrado. El BID le ha recomendado a Colombia fortalecer el programa de Colombia Mayor para efectos de concentrarse en la cobertura. Tenemos la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La OCDE considera que Colombia debe alinearse a la media de los países miembros y que para poder lograrlo tiene que eliminar el piso del salario mínimo, es decir, eliminar la barrera del salario mínimo como valor de pensión mínima y que se fortalezca el régimen de ahorro individual para eliminar la inviabilidad financiera de prima media. Tenemos entonces por Colombia a ANIF, que es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. En su Centro de Estudios Económicos elaboraron una reforma estructural pensional. Está publicada, la pueden encontrar en la página de ANIF. Es un texto que Sergio Clavijo, con un grupo de investigadores, llevó a cabo. Es un texto técnico, pero que es comprensible para cualquier persona que le interese leer sobre el asunto, en donde hace una serie de propuestas. Por ejemplo, el aumento de edad en 5 años. Quedaría entonces hombres 67, mujeres 62. Consideran el marchitamiento de prima media como cerrando afiliaciones, de forma tal que Colpensiones conserve obligaciones aproximadamente por 10 años más, pero que de un punto cero no se pueda volverse a afiliar a Colpensiones. Se le daría la posibilidad a la población de movilizarse por una única vez y ya los nuevos que ingresan no tendrían opción, entrarían al régimen de ahorro individual. También propone que la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del pensionado no sea una sustitución equivalente al 100%, sino que se baje al 75%. También plantean que el ingreso base de liquidación, que es el promedio de los salarios de los últimos 10 años o de toda la vida laboral, aumente a 20 años, que el IBL sea el promedio de los salarios del trabajador
conservador en los últimos 20 años, que se baje la tasa de reemplazo. Hoy está entre el 65 y el 80. Ellos proponen que se baje a 45-50, o sea, que 50% sea la tasa de reemplazo máxima que se obtiene por parte de un pensionado y pensiones del salario mínimo inferiores al 75%. Muy bien. ¿Hay alguna otra propuesta? Tengo entendido que está la de la Escuela Nacional Sindical. ¿Es así? Sí. Así es. Yo quisiera, doctora, que vayamos una pausa. Una vez terminemos de hacer alusión breve a esa propuesta, digo que ya está marcando el tiempo para hacerlo. Claro que sí. Entonces, la propuesta, bueno, antes de pasar a la propuesta de la Escuela Nacional Sindical, básicamente encontramos que Asofondos tiene una propuesta similar a la de ANIF y que FEDesarrollo tiene una propuesta multipilar muy interesante que voy a ampliar más adelante. La Escuela Nacional Sindical, que representa entonces a los movimientos sociales obreros, a los sindicatos del país. Ellos proponen un sistema de pilares, un primer pilar solidario y universal que genere un ingreso mínimo de la mitad del salario mínimo para todos los mayores de 60 años que no tuvieron la posibilidad de aportar para y consolidar el capital para una pensión a las semanas mínimas de una pensión, de forma tal entonces que se complemente con los beneficios económicos periódicos y con Colombia Mayor. Un segundo pilar administrado por Colpensiones hasta los 4 salarios mínimos y quienes devengan 4 salarios mínimos tendrán la posibilidad de voluntariamente afiliarse al régimen de ahorro individual, quien reconocería pensiones complementarias y voluntarias para los afiliados. Ellos consideran también que se debe reducir el número de semanas mínimas para las mujeres a 1.150 como una forma de reivindicarse, que se les aumente la edad a los 62 años. Y consideran que se deben reconocer bonos pensionales a las personas que laboran en servicios domésticos o en cuidados especiales. Bueno, muy bien, vamos a una pausa para que empecemos a abordar la batalla de teorías que hay en esas propuestas. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Tomando ese vistazo tan exhaustivo que acaba de hacer la doctora Carolina sobre las propuestas y a su vez breve, sintético, yo quisiera, como para que empecemos a ver cuál es el debate que hay en juego, que por ejemplo la doctora Carolina nos ubicara en algo, y es, de esas propuestas, retomando aquí, hay unas que en cierta medida atacan o, como tú dices, llevan a que se marchite el régimen de prima media, y hay otras que lo sostienen de alguna manera, lo reestructuran, buscan salvar el régimen de prima media. Me pregunto, pues primero que todo, ¿cómo podemos categorizar esas propuestas y qué tanta acogida están teniendo tanto en la academia como por parte de los productores de normas? ¿Qué tanta vocería han tomado unas u otras posiciones? ¿Qué tanta fuerza tienen en este momento? Bueno, sin duda alguna, la propuesta de la OCDE privilegia el régimen de capitalización porque considera que es un elemento fundamental para salvar la viabilidad financiera del sistema. Mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo, que considero yo tiene una experiencia más específica en las dinámicas económicas de América Latina que la OCDE, considera que el régimen de prima media debe subsistir, pero se debe integrar. Es decir, el BID propone que ambos regímenes coexistan, pero que no compitan, que se complementen. En cuanto a los organismos nacionales, entonces tenemos sin duda alguna que ANIF y Asofondos también un poco más tímidamente proponen el marchitamiento del régimen de prima media. Sergio Clavijo en sus conferencias es tajante al advertir que el régimen de prima media debe agotarse, debe ir desapareciendo para lograr viabilidad financiera a futuro. Mientras que, por ejemplo, FEDesarrollo hace una propuesta multipilar, un poco más estructurada económicamente que la que hace la Escuela Nacional Sindical, representando la voz de los movimientos sociales obreros, quienes privilegian el régimen de prima media sobre el régimen de ahorro individual. La Escuela Nacional Sindical afirma la necesidad de ir exterminando el régimen de ahorro individual y que se establezcan mecanismos de solidaridad para garantizar la cobertura. FEDesarrollo, considero, tiene una propuesta mucho más estructurada y mucho más elaborada y establece un perfil multipilar para el sistema pensional colombiano. ¿No deja uno como de percibir ciertas orillas ideológicas también en este asunto? Me da la impresión de que en cierta medida quienes propenden más por lo social se inclinan a proteger un sistema estatal, un sistema un sistema subsidiado, digámoslo, sistema de prima media como tal, y quienes están
de una orilla más de lo no estatal, de lo no público, del lado no social, se inclinan por un sistema más hacia el ahorro individual. Mi pregunta va hacia esto: ¿cómo compaginar el tema de estabilidad financiera, de viabilidad financiera en un sistema con estas, digámoslo, ya perspectivas que en cierta medida pueden tener su también sesgo ideológico, tanto de una parte como de la otra? Porque considero que cuando hablamos de acabar con un sistema para dejar el otro porque es viable financieramente, quizás también estemos en un sesgo ideológico. Y por el otro lado, cuando hablamos de un sistema que privilegie una intervención estatal, aun cuando se está viendo una problemática de viabilidad financiera, quizás pues también estemos sosteniendo ideas muy fuertes. ¿Cómo hacer para compaginar la viabilidad financiera con propósitos sociales que tiene la Constitución? Y de ahí entrada, más adelante le preguntaré, obviamente toda respuesta a eso es una apuesta a un criterio individual, que por supuesto respetamos. ¿Cuál desde su punto de vista es la propuesta más viable en nuestro orden jurídico? En efecto, como usted bien lo advierte, cada propuesta obedece a un sesgo ideológico y apostar por uno u otro régimen implicaría entonces adoptar pues como una posición frente a esos grandes desafíos que tiene el sistema pensional colombiano. Fedesarrollo, por ejemplo, llevó a cabo un estudio que también puede descargarse fácilmente desde la página web de ellos, un estudio muy serio por Leonardo Villar, que era su anterior director, en donde hace los cálculos actuariales necesarios para afirmar que es posible mantener un régimen de prima media, pero un régimen de prima media enfocado en pensiones de población vulnerable. Es necesario reestructurar el sistema de protección para la vejez. Es necesario dejar de pensar que nuestra generación se va a pensionar como la generación de nuestros abuelos, que las dinámicas de natalidad, de mortalidad, o sea, es decir, las demográficas, las de migración, nos establecen un escenario muy diferente, en donde tenemos que ser más conscientes de la viabilidad financiera a tal punto que llegue a establecerse como autosostenible. No obstante, no podemos olvidar que Colombia es un país con alta informalidad, en donde el 60% de la población trabajadora no tiene un pleno empleo y por ende no le es viable mantener una cotización permanente y fiel al sistema. Y es en esa población en la que tenemos que pensar. Entonces pareciera que estas instituciones financieras, al proponer un régimen de ahorro individual exclusivo, dejaran de un lado a esta población y que simplemente la sometieran a un asunto de subsidios. Y no es así. Hay una propuesta que se viene desarrollando, como les decía antes, desde 1994, que fue una coincidencia ideológica bonita, inclusive entre la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial, con sus diferencias en temas de financiación, pero ambos coincidieron, ambos organismos en el 94 invitaron a los países a repensarse un sistema pensional multipilar. En Latinoamérica, por ejemplo, Uruguay y Costa Rica les hicieron caso de esa recomendación y hoy tienen sistemas pensionales sólidos con coberturas de alrededor del 90%, mientras que, por ejemplo, Chile por su parte en los 80 implementó un régimen de ahorro individual que está fracasando. ¿Por qué? Porque excluye a gran parte de la población chilena, considerando que Chile, a diferencia de Colombia, tiene un 80% de población trabajadora formal, o sea, está en una mejor condición de empleo que Colombia, y aún así hay mucha población excluida, lo que hizo entonces que Michelle Bachelet en el 2008 hiciera una propuesta de un piso mínimo solidario para establecer pensiones básicas solidarias para la población que no alcanzaba a obtener una pensión. Un sistema multipilar básicamente implica ordenar los dos regímenes actuales en uno que se complemente, segmentar la población. Entonces, tenemos 4 niveles multipilares. El nivel 0, que es el básico, la base, el piso 0, el solidario, se responsabiliza de la población que no ha hecho aportes. Se responsabiliza de la población que no alcanzó los requisitos para acceder a una prestación económica, por lo que entonces este piso solidario está exclusivamente financiado por recursos públicos, pero no es la mayoría de la población. Estamos hablando de la población que en efecto tiene más de 65 años y no tuvo la posibilidad de consolidar un ahorro para acceder a la prestación económica principal, pensión de vejez. Este
este pilar 0 se puede complementar con aquellos que tuvieron la oportunidad de hacer aportes a beneficios económicos periódicos o que no alcanzaron los requisitos y accedieron a una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva. Una de las propuestas de los organismos nacionales es que se desaparezca esta figura de prestaciones sustitutas, de forma tal que con el capital que se tenga ahorrado o el valor de la indemnización se pueda entregar un ingreso que inclusive podría ser complementado dentro de este piso mínimo o este piso 0. Ya luego sigue el segundo pilar, que es sería administrado por Colpensiones bajo el esquema del régimen de reparto, un régimen solidario de prima media, en donde estaría toda la población hasta el primer salario mínimo, de forma tal que Colpensiones se responsabilice de pensionar a la población trabajadora que alcanza los requisitos que sin duda alguna tienen que ser reformulados. Estamos hablando entonces de edades de 5 años más a las actuales, mujeres 62, hombres 67 y las 1.300 semanas actuales. Que llegan a cumplir esa edad, entonces recibirán un salario mínimo. Estamos entonces proponiendo que Colpensiones se encargue de pagar solo pensiones de salario mínimo. Ahí se libera el tema de la inequidad, porque los subsidios que se pagarían con base en presupuesto público serían única y exclusivamente por el valor de una pensión mínima. Y ya establecer un tercer pilar, también obligatorio, segmentaría la población, porque en este tercer pilar obligatoriamente estaría toda la población cuyo salario supere el salario mínimo. Entonces el aporte estaría dividido de un trabajador que devenga el salario más del salario mínimo, estaría por el primer salario mínimo en Colpensiones, y por lo que supera el salario mínimo haría un aporte obligatorio al régimen de ahorro individual, alguna de las 4 administradoras que hay hoy, o si es posible la apertura de más administradoras para que garanticen la competencia. Otra propuesta es que a las administradoras se les pague con un aporte fijo, sino por en efecto los rendimientos que se generen, como un porcentaje de esos rendimientos que se generen, y ya ese tercer pilar, el del régimen de ahorro individual, pagaría pensiones complementarias. Esa pensión no estaría sometida al salario mínimo, sino que por el contrario sería una contribución definida, un aporte definido y un beneficio que dependería del cálculo actuarial. Y un cuarto pilar, digamos, que sería el complementario, que obedecería a las pensiones voluntarias que hoy, pues como hoy funcionan, que hoy las administradoras de pensiones tienen esa modalidad financiera de las pensiones voluntarias y no se acabarían, porque las personas que tengan más capacidad de ahorro pueden establecer el aporte a las pensiones voluntarias y obtener pensiones complementarias. Doctora, a ver si le entendí, en el sistema multipilar del que usted está hablando, que presumo entonces es el sistema que a usted más le agrada, en este sistema el Estado asume los pilares 0 y 1 y digámoslo, el sistema que actualmente tenemos como RAIS entraría en el juego en el 3 y en el 4, según la descripción que usted acaba de haber hecho, de pronto, y en el 2 quizás. Muy bien, profesor. El asunto es que en el pilar, en ese segundo pilar del que hablé, que sería administrado por Colpensiones, también hay aportes de la población, aportes del salario mínimo, o sea, se redistribuyen esos aportes que hace la población por el primer salario mínimo, o sea, que sí hay una contribución definida por parte del afiliado, pero hay lugar a que el presupuesto público entre a subsidiar lo necesario para pagar esas pensiones mínimas. Me disculpa si hago un paralelismo grosero, y pues sí, usted entenderá que el área mía no es el derecho a la seguridad social, pues, y estoy intentando entender, pero podría haber un paralelismo con el sistema de salud, en cuanto que en el sistema de salud hay una especie de pilar 0 en los eventos ECADO, los eventos que cubre FOSIGA, hay una especie de pilar 1 y 2, de pronto, y el pilar 3 y 4 estarían las personas que tienen su medicina prepagada, además de tener su EPS a un nivel normal. Digámoslo, en cierta medida se parecería algo a lo que estoy diciendo. Sí, de hecho sería el propósito del sistema pensional, lograr una cobertura como la que tiene actualmente el sistema de seguridad social en salud, lograr un 97-98% de cobertura como hoy la tiene Colombia en salud, sería el propósito fundamental del sistema pensional. Hoy Colombia tiene un sistema pensional que no pensiona, o sea, no está cumpliendo con su principal cometido, y lograr una cobertura como la que tiene el sistema de salud sería lo ideal. Ahora, es claro que es posible establecer dentro de ese paralelo que se podrían presentar situaciones fraudulentas como se presentan en el sistema de salud con la encuesta del CISBEN, pero la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, que es una unidad adscrita al Ministerio de Hacienda, está haciendo grandes esfuerzos por evitar la
evasión y la elusión en materia pensional. Hoy, la UGPP ha enviado miles de requerimientos a independientes, rentistas de capital, obligándolos a pagar pensiones, con el postulado de la solidaridad que va implícita en el tema pensional. Entonces, pensar, por ejemplo, que se dinamicen y se flexibilicen los mecanismos de aporte. Pensar, por ejemplo, que se establezca una porción del IVA para efectos de financiar las pensiones de esta población. Pensar, por ejemplo, que se recaude IVA a través de servicios públicos domiciliarios, a través de las facturas de teléfono y televisor. En fin, el reto actual para el sistema estaría en flexibilizar la forma de aportes, porque todos estos serían recursos que entrarían a financiar solidariamente a ese piso cero, a ese primer pilar, a través de estos mecanismos de recaudo flexibles y a través de subsidios focalizados, que es lo que hoy de lo que hoy carece el sistema pensional colombiano, y es que no ha focalizado los subsidios en materia pensional. Bueno, yo pienso que fuera también valioso hacer esta pregunta y no es con otro ánimo distinto de entender ya el componente de viabilidad financiera. Digámoslo, el sistema multipilar, por lo que usted describe, alcanzaría esa mayor cobertura, como el sistema de salud. ¿Cómo hacer para que esta cobertura, que podría llegar a ser universal o casi universal, a su vez sea viable financieramente? Lo digo, por ejemplo, porque el sistema de salud en Colombia en este momento es un desastre, desde el punto de vista no de la cobertura, porque tenemos una cobertura excelente, sino desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera. Estamos en una crisis del sistema de salud. Entonces quisiera, en esta propuesta multipilar, ¿qué diseño se propone desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera? El hecho de que los subsidios estén focalizados en Pilar 0 y Pilar 1 ya nos trae como visos de un equilibrio financiero, porque hoy, como están las cosas, gran parte de los recursos que se destinan de presupuesto público se van para las pensiones más altas. Es observable que en un sistema multipilar las pensiones altas desaparecen, las pensiones privilegiadas desaparecen, tanto así que obtener una pensión alta sería única y exclusivamente el resultado del esfuerzo del ahorro, que se haga justamente para esa pensión complementaria en el régimen de ahorro individual. Hay propuestas que complementan, por ejemplo, la multipilar, y es que Colpensiones no se limite a pagar pensiones de salario mínimo, que por el contrario, las pensiones que paguen Colpensiones sean con tasa de reemplazo aplicable, es decir, que sean del 75% del salario mínimo. Eso aún, de hecho, se ha graficado. Como te decía, Fedesarrollo tiene un informe en el que se establece que a 100 años la carga fiscal del sistema pensional actual implementando este esquema multipilar bajaría en un porcentaje muy amplio, casi como en la mitad. Y a medida que va pasando el tiempo y estos organismos de fiscalización entran en escena a obligar a la población a aportar a pensiones, se reduce la necesidad de acudir a presupuesto público para financiar el sistema. Yo quisiera también que miráramos el problema desde otra óptica, porque usted ataca algo bien interesante que ha pasado, y esta es una opinión pues netamente personal, pero yo notaba como el año pasado y cómo recientemente se discutió mucho sobre precisamente ese subsidio invertido que tienen personas de altísimos salarios que justo antes de terminar su vida laboral se trasladan de un sistema a otro, digámoslo, adquiriendo el derecho a ser remunerados sobre una bolsa que es común en unos promedios de ingresos, y eso cómo ha impactado la caja del sistema de prima media. Esa forma de pensionarse, que es, como usted perfectamente lo ha escrito, inequitativa. Digámoslo, una intervención al sistema pensional colombiano no es suficiente, por ejemplo, llevando a prohibir que personas por encima de ciertos niveles de salario se afilien a Colpensiones. Por ejemplo, establecer un tope, y porque siendo una reforma que no es tan compleja como establecer todo un nuevo régimen o una reforma estructural del régimen, esta reforma que es más quirúrgica no se ha dado. Yo quisiera saber la razón, pues si la razón es política, pues también conocerla, dado que usted está en el mundo de las pensiones y demás. ¿Por qué motivos no, siendo que está detectado que uno ve personajes que incluso son pensionados de este estilo de pensiones, pero que son políticos, senadores, magistrados de altas cortes o empleados públicos con salarios muy altos o ex empleados de entidades privadas con salarios muy altos? Algunos ya pensionados que hasta en medio han dicho que es inequitativo el sistema, pero se favorecen de esas pensiones altísimas, que otorga un sistema que supuestamente está siendo subsidiado, que es el que está en Colpensiones. ¿Por qué esas personas que políticamente se manifiestan a favor de ese cambio
no han logrado una reforma en un sentido tan sencillo y específico como decir, hombre, el sistema de Colpensiones no es para salarios, por decir algo, superiores al mínimo o a 2 mínimos. Y con esta respuesta vamos a la pausa enseguida. Bueno, mira lo paradójico que resulta. Sergio Clavijo, presidente de ANIF, que es uno de los mayores defensores del marchitamiento de prima media, es un pensionado de Colpensiones. Y él dice que hoy se beneficia del sistema, pero que considera la necesidad del desaparecimiento progresivo del régimen de prima media por la inviabilidad que supone. Podemos, para hallar una respuesta cercana, acudir a los antecedentes. En 1993, cuando se comienza a discutir la reforma al sistema de seguridad social y se propone un sistema integral, se establece entonces que en Colombia se diseñaría un régimen de ahorro individual exclusivo, como lo hizo Chile en su momento. De hecho, varios académicos chilenos estuvieron asesorando el tema. Y ese fue el primer borrador de Ley 100, establecía un régimen de capitalización exclusivo, pero las discusiones que se dieron en el Congreso de la República para ese momento en sus dos cámaras generaron entonces esa situación disyuntiva de la problemática que establecía establecer un régimen de capitalización exclusivo, y consideraron que el régimen de prima media debía permanecer, que se establecería paralelo, que coexistieran pero que se excluyeran. En efecto, hay un interés político, económico en que el régimen de prima media se sostenga, porque sin duda alguna, a pesar de que es el régimen que sostuvo las pensiones en Colombia durante más de 80 años, es un régimen que reconoce pensiones privilegiadas. O sea, los privilegios única y exclusivamente se pueden reconocer en virtud de un régimen de reparto. Y por eso es que hoy se está reevaluando. El régimen de reparto debe estar única y exclusivamente diseñado en pensiones mínimas. Vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo de la pausa y con esa reflexión tan importante sobre lo que está pasando con la inequidad, lo que está pasando con esas pensiones altas que está pagando Colpensiones, por ejemplo, y la respuesta que usted nos da es que quizás no haya esa voluntad política. Ya usted nos presenta el sistema multipilar. ¿Qué se necesita en Colombia para llegar a un sistema pensional, un régimen pensional distinto? ¿Cuáles son los pasos que faltan? ¿Qué avances se han dado en la materia en este momento? Estos organismos y otros muchos elaboraron propuestas que hoy están siendo estudiadas por diferentes representantes a la Cámara, senadores, para hacer la respectiva propuesta cuando se considere el momento oportuno. Todavía no es por esas reformas en materia tributaria, fiscal básicamente, que generan impacto en el bolsillo de la población, por lo que el gobierno actual no considera prudente presentar una propuesta en reforma pensional prontamente, porque eso golpearía, digamos, como la intención de los ciudadanos de procurar mantener pues como su estabilidad, tanto laboral como pensional, y no vulnerar expectativas en materia de pensiones. El asunto que se evidencia es que la academia poco ha participado. Solo la Universidad Nacional en Bogotá convocó a varias instituciones para que comenzáramos a conversar, a hablar, a revisar. Desde el semillero del Observatorio de Reforma Pensional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia hemos venido analizando cada una de estas propuestas y materializando las reflexiones alrededor de cada una de las alternativas propuestas. Pero falta concertación, falta diálogo social. La propuesta que se tiene, y por ejemplo la expuse en un capítulo del libro que recientemente se publicó con la Cámara de Comercio, fue justamente la necesidad de un diálogo intersectorial, que se convoquen tanto estos organismos económicos como a las organizaciones y movimientos obreros, como al sector academia y a la población en general, a los colectivos de ciudadanos, para poder entrar a discutir cada uno de los puntos de las propuestas, porque las propuestas ya están claras. Cada sector se ha circunscrito a una alternativa. Lo que hay que poner es hacer una apuesta en común. Entonces la propuesta es un diálogo intersectorial para procurar unificar los intereses comunes y lograr
establecer un proyecto que pues beneficie y que cumpla ese triple cometido: aumentar cobertura, bajar niveles de inequidad y hacerlo viable financieramente. Bueno, doctora Carolina, llegó la hora de unas preguntas que se están convirtiendo en tradición en el programa y que tienen que ver con un proyecto de investigación que utiliza el programa como herramienta para identificar imaginarios del concepto de derecho. Yo quisiera que usted nos comentara desde esa experiencia que usted tiene como abogada en estas áreas de la seguridad social, desde su visión del derecho, tanto como operadora jurídica como docente y abogada en constante formación. ¿Cómo entiende usted el concepto de derecho? ¿Para usted qué es? Bueno, es una pregunta que no reflexionaba hace unos 17 años cuando empecé el pregrado, pero desde hermenéutica, filosofía del derecho, pero considero que es una construcción social. El derecho es una construcción social que llevó a repensar en algún momento esos pactos entre Estado y ciudadano, la necesidad de establecer parámetros de conducta, de fijar reglas para efectos de convivencia social. Sin duda alguna, el derecho pues no es una construcción natural, es una construcción humana, una construcción social necesaria para garantizar relaciones de convivencia óptimas, aunque digamos que los mecanismos de legitimidad y los mecanismos de exigibilidad no los hemos terminado de construir adecuadamente, porque observamos las dinámicas sociales y el incumplimiento, justamente el reto de incumplir esas conductas, esos parámetros de conducta. ¿Y los operadores jurídicos qué condiciones deben tener? Bueno, considero que un operador jurídico, entendiéndolo como aquel que desarrolla, como aquel que pone en ejecución lo establecido en el ordenamiento jurídico, debe ser una persona con formación, no necesariamente con un esquema de formación tradicional, sino que bien sea se haya formado por su cuenta o formalmente en su labor. Considero también alguna vez leía esto, no recuerdo el autor, pero lo considero absolutamente relevante para esta pregunta, y es que el mayor acto de corrupción que puede ejecutar una persona es aceptar un cargo para el que no está formado ni preparado. Entonces considero que un operador jurídico debe tener la sensatez y la responsabilidad de ejercer una función para la que en efecto está formado, está preparado, y aparte tener un sinnúmero pues de cualidades específicas como pues la responsabilidad, la sensatez en su labor, pero advierto, principalmente es una especial formación para efectos de ejecutar la labor encomendada. Y en cuanto a, durante el programa usted nos estuvo hablando mucho sobre construcciones normativas, de hecho hablamos mucho de política normativa. La propuesta multipilar es una propuesta que primero tiene que pasar por lo político para convertirse en jurídica. La persona que diseña las normas debe tener algunas otras condiciones. ¿Cómo es ya la perspectiva de esa persona? Sí, aparte de la formación en el tema de construcción, debe tener objetividad. Creo que la transparencia se garantiza pues a través de unas referencias académicas, personales, que le permita pensar objetivamente en la construcción que le fue encomendada. Doctora Carolina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, profesor. Nos vemos en una siguiente emisión de Voces del Derecho. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo, o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.